Hola gente de YouTube, hoy voy a hacer un iceberg de uno de los usuarios más inmaduros que conocí en mi vida, y eso que JS le dio pereza narrar este caso, así que yo lo haré. Con ustedes el iceberg de Luis el Erizo, o como yo lo conozco, Luis el Erizo Loquendero 103. ¿Quién es Luis? Luis el Erizo es un usuario que se unió el 30 de junio del 2025, aunque se tiene registros que estuvo entre 2023 y 2024. Su contenido se dedica principalmente a gameplays, parodias, series de videojuegos, recomendaciones para sus amigos para que mejoren su edición, etc. Loquentones. Los Loquentones son unos tipos de usuarios que son muy odiados en la comunidad Loquendo, aunque si me preguntan puedo decirles que no todos son malos, son odiados por tener muchos asistentes, mala edición y ser inmaduros. Se preguntan qué tiene que ver eso con Luis, pues él es un Loquentón porque tiene muchísimos asistentes y otras cosas que hablaremos más adelante. Comportamiento. Su comportamiento es similar a los XJC, o sea es inmaduro de muchas maneras, como por ejemplo si estás en su contra, él se pasará todo el día molestándote, amenazando con hacerte una crítica, decir que tú tienes la culpa de todo esto, o algo peor que hablaremos más adelante. Sus sips. Esto es una de las razones por las que Luis es muy odiado. Sus sips son con personajes que en la mayoría de veces los sipea con personajes que son mayores a ellos y pocos son de fandoms y pocos tienen la misma edad o son canon en sus franquicias. Uno de los que ha hecho polémica es uno donde sipea a un amigo suyo llamado José Francisco con Iris de Pokémon que, como sabemos, Iris tiene entre 12 y 13 años en el canon y José Francisco tiene 19 años. Esa también es una de las razones por las que dicen que Luis es un pedófilo. Aún cree en Santa Claus, en serio. En un vídeo hecho por una tarde Luis, se reveló que él aún cree en Santa Claus. Si fuera un niño pequeño tendría sentido, pero Luis tiene 19 años y aún sigue con eso, cuando personas entre 10 y 12 años ya saben que Santa no existe y que los regalos en realidad te lo dan tus padres. Se inventa excusas. Luis la mayoría de veces, se inventa excusas como por ejemplo si tú tratas de ayudarlo, él menciona a algunos amigos suyos cuando no tienen nada que ver en el tema o busca excusas para quedarse en YouTube como por ejemplo decir que ha cambiado, cuando ya ninguno de sus antiguos amigos le cree. Video disculpas. Esta es la excusa más conocida de Luis. Cuando él quiere recuperar a sus amigos, hace video disculpa por casi todas las cosas que hizo y tratar de hacerse la víctima para que sintamos lástima por él, para que un día después siga siendo el mismo inmaduro de siempre. Y por cierto, Luis tiene autismo y como dijo Buster en su crítica, eso no justifica nada. Antes de continuar les quiero decir, que aquí ya vamos a empezar con las polémicas. Gracias por su atención. Sofía Rose. Sofía Rose es una usuaria que se unió el 14 de noviembre del 2020. Ella es la ex de Luis. Se notaba que se querían hasta incluso Luis creó una hija ficticia llamada Melina Rose. Entonces sí se caían bien, porque terminaron, por las obvias razones. Sofía también trató de ayudar a Luis, pero él no hacía caso. Además que todas las polémicas de Luis no le gustaban, terminando su relación. Después de eso, Luis trató de volver con ella o llenar su vacío con GF de Friday Night Funkin', pero no funcionó y ahora con una nueva waifu de un anime que no conozco, aunque se dice que quedaron como amigos, eso lo dudo por la actitud que tiene Luis. PlayStation 3. Esto es inicio de las polémicas. Luis antes tenía un amigo llamado Super Facundo Bros, quien tenía una PlayStation 3 que interesaba mucho a Luis, tanto que hasta incluso Luis les estaba doxeando su ubicación a sí mismo solo para que le regale una tonta consola de videojuegos. Además que igual quería que le comprara, a pesar que no lo conoce en persona. Bueno, eso sería el inicio de las polémicas. Mala manera de roleplay. El roleplay es una especie de juego para algunos loquenderos con el bien de divertirse, pero Luis lo usa de mala manera muchas ocasiones, como por ejemplo cuando JS hizo con Stitch Nickel Sip de Kenny y Frida. Él hizo un roleplay donde al personaje que antes había sipeado con Frida, terminó en una depresión para sentir culpable a JS, pero como el editor no cae fácil no le continuó el juego. Críticas. Cada vez que alguien estaba en contra de Luis o terminaba su amistad con él o se metía en una polémica, Luis empezaba a amenazar con hacer una crítica. Si me preguntan, sus críticas son tan tontas que no llegaban a nada, sin analizar acerca del usuario.
Si quieres hacer una crítica, debes hacer un análisis y decir tanto los puntos buenos como malos, y Luis no hace eso con sus críticas. Según entiendo, esto empeoró cuando Luis amenazó a Buster con hacerle una crítica, manchando más la imagen de su canal. No seas su amigo. ¿Por qué digo esto? Cuando te haces amigo de Luis, él aprovecha que tienes asistentes para sipearlos sin tu permiso, hace que hagas cosas que no quieres hacer, te obliga a decirle a un antiguo amigo suyo que se disculpe con él, hasta incluso si tú eres su amigo tratará de molestarte si en algún momento no estás de acuerdo con él. Stitchnick y Domirose. Stitchnick es un usuario que se unió en algún momento de febrero del 2025, se dice que tuvo otra cuenta aunque de eso desconozco mucho, mientras que Domirose es una usuaria que se unió en algún momento del 2025 y es la novia de Stitchnick. Igual que Stitchnick se sabe que tuvo otra cuenta pero también desconozco de eso. Ambos fueron amigos de Luis, hasta él los veía como sus mejores amigos. A pesar de eso, como deben adivinar, las polémicas son la razón de que ya no sean amigos de Luis, porque algunos sips de Stitchnick fueron hechos por Luis. En una ocasión en un antiguo server de Discord de Stitchnick, algunas personas como Leñas y Andy trataron de detener a Luis o probablemente ayudarlo. Esto asustó tanto a algunos amigos de Stitchnick como al mismo. A pesar de eso, ellos eran aún amigos de Luis, hasta que se hartaron de sus polémicas y su actitud, terminando su amistad con él. Luis hasta la actualidad trata de volver a ser su amigo, pero ellos no le hacen y se nota que tiene una especie de obsesión. Hasta en una ocasión llegó a hacer llorar a Domi solo para que vuelva a ser su amiga y no le importa que no quiera hacer a la fuerza que vuelvan a ser sus amigos. Actualmente Stitchnick y Domi no quieren saber nada de Luis. Amigos que ahora lo odian. Si creyeron que los casos mencionados eran los únicos que dejaron de ser amigos de Luis, pues se equivocan, hay muchos más. Aquí están las pruebas. Yo cuando conocí a Luis, él me caía bien, pero con el paso del tiempo, él se volvió una persona horrenda y es por su comportamiento muy exagerado. Encima, cuando alguien le da un consejo, a él no le importa y si dice que sus consejos son mejores pero son basura sin sentido. Comenzó por culpa de su actitud, porque cada vez que alguien le corta la amistad el vato obligaba a los demás a hacer cosas que los demás no querían. Y otra cosa, ¿se acuerdan cuando Luis me había amenazando con hacerme una crítica destructiva? Pues bueno, desde ahí las cosas se comenzaron a salir de control, porque después de eso Luis intentaba manipular a sus amigos para odiar a los demás, siendo que sus amigos no tienen nada que ver con los asuntos de Luis. Pero bueno, después de eso todos los amigos de Luis lo comenzaron a odiar por ese mismo motivo. Este Luis siempre me manipula con la explicación y lo peor, quiere que engañe a Shadow TV. Si me trata mal, él es un manipulador y grosero. Leñas Rojas PVZ. Leñas Rojas PVZ es un usuario que se unió el 16 de diciembre del 2018, sube contenido de FNF, específicamente de Sonic X y Plantas vs Zombies. Él es la persona que fue más afectada por Luis, por las siguientes razones. Luis le pidió renderse a Leñas, a pesar que en ese momento no lo conocía ni es su amigo. Mencionarlo en tags más de una vez, recomendarle muy seguido ver el anime de Pokémon, específicamente la primera versión. Se nota que lo único que quería Luis era ser su amigo, pero lo hizo de mala manera, ganándose el odio de Leñas. Hasta incluso Luis llegó a insultar a la madre y al padre de Leñas. De ahí sería la gota que derramó el vaso, pues Leñas se volvió su hater y trata de detenerlo antes que empeore, siempre diciéndole sus verdades. Aunque Luis no le haga caso, actualmente Leñas se está tomando un descanso de 2 meses, pero no se quedará con los brazos cruzados ante Luis. Si quieren más información acerca de la pelea entre Luis y Leñas, les recomiendo ver el directo que están viendo en pantalla. No quiere ayuda. Cada vez que Luis hace algo malo, sus amigos a veces tratan de ayudarlo, pero él no hace caso y sigue con lo mismo. En una ocasión sus enemigos le trataron de ayudar con un entrenamiento, pero Luis le importó un pepino. JS Show. Bueno, en esta parte hablaré por parte del editor. JS en ese momento solo veía el canal de Luis por sus videos sin saber quién era en realidad, hasta que Luis lo empezó a atacar en Discord diciendo que sus sips apestan. Al final decidió volverse su amigo, pero Luis buscó excusas para que JS deje de sipear a Kenny con Frida.
hasta que se decidió el tema de las variantes. En Discord Luis le buscó excusas para volver a YouTube, a pesar que JS solo quería ayudarlo a cambiar. Tantas excusas y lloriqueos hizo que JS se vaya de Discord. Él le dio 5 oportunidades a Luis pero no cambió. Actualmente JS está tranquilo y lo único que quiere es que Luis se vaya de YouTube. Pueden tener más información en este video. Mi experiencia con Luis. Esto sería como una especie de protesta en contra de Luis, iniciado por JS. Desde que lanzó ese video, poco a poco más usuarios empezaron a contar en vídeos sus experiencias con él, hasta la actualidad. Luis tiene esquizofrenia. La razón por la que digo esto es porque algunos antiguos amigos de Luis han descubierto que Luis cree que los personajes que usa como asistentes son reales, además que a veces los utiliza de mala manera con el roleplay. Dice que él no es quien dice eso, sino es X personaje. Luis nunca cambia. Para esto voy a poner una parte del video de JS para que lo entiendan. Porque digo que él nunca va a cambiar, por las siguientes razones. Yo le di muchas oportunidades a Luis pero no las aprovecho de buena manera, ya que él seguía actuando de manera inmadura. Como por ejemplo cuando un youtuber termina su amistad con él, a veces hace publicaciones diciendo si no ha sido duro con él y buscará que sus otros amigos traten de convencerlo de que vuelva a ser su amigo. Usuarios como Leñas, Buster, Luke entre otros se dieron cuenta de la mala persona que es. Hace unos días mi amigo Flexi volvió a ser amigo de Luis de manera neutral y decidí apoyarlo por unos días hasta que mis amigos Stitch, Nick y Domi terminaron su amistad con él por su actitud y polémicas. Yo también decidí terminar mi amistad con él esta vez para siempre. Con esto hemos aprendido lo siguiente. 1. Tienes que ser una buena persona responsable y madura. 2. Si en algún momento quieres hacer ships, fíjate siempre la edad y si otros hacen ships con otros personajes debes respetar. 3. No debes manipular a nadie en su contra. 4. Está bien que cometas algunos errores pero no pueden ser demasiados. Con esto hemos aprendido que Luis es un ejemplo de que no se debe hacer en YouTube. Además que hacerse amigo de él no vale la pena. Lo único que puedo decir es que Luis es un estorbo y una pérdida de tiempo que debió haberse retirado e ido a buscar ayuda desde hace un tiempo. Probablemente después de esto, él verá este video y se hará la víctima otra vez y siga obligando a sus antiguos amigos que retornen su amistad con él. Si están viendo esto, solo les digo que hacerse amigo de este usuario no vale la pena.